Hola, hoy vamos a responder a una pregunta clave, una de esas que ha dado mucho que hablar a lo largo de los siglos. ¿De dónde salieron los libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo se decidió qué entraba y qué se quedaba fuera? Vamos a desentrañar juntos el proceso histórico y teológico que hay detrás. Seguro que más de una vez ha surgido la duda, pero bueno, ¿quién decidió qué libros meter en la Biblia? A menudo nos imaginamos un concilio secreto, en una sala oscura, ¿verdad? O quizás una jugada de poder político para controlar el mensaje. Son ideas muy populares. Pero, ¿qué nos dice la historia de verdad? Para entenderlo bien, vamos a seguir 4 pasos muy sencillos. Primero, veremos por qué la Iglesia primitiva ya esperaba que hubieran más escrituras. Segundo, exploraremos cómo fue ese proceso de reconocimiento, que no fue de un día para otro. Tercero, desglosaremos los 3 criterios clave que se usaron. Y por último, llegaremos a una conclusión que, la verdad, le da la vuelta a todo. Venga, pues vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que todo esto no empieza con una decisión, sino con una expectativa. La primera comunidad cristiana, la de los inicios, ya tenía la convicción de que Dios iba a dar más escritura. Y la lógica que seguían era, la verdad, bastante aplastante. Fijaos, a lo largo de la historia, cada vez que Dios establecía un pacto con su pueblo, proveía textos inspirados para registrarlo todo. Así que con la llegada de Jesús y el establecimiento del nuevo pacto, pues era de cajón, ¿no? Se esperaba un nuevo registro inspirado que diera testimonio de todo aquello. Pero es que lo más fuerte de todo es que esta idea no se la inventaron ellos. Fue el propio Jesús quien la impulsó. Él mismo preparó a sus discípulos, prometiéndoles que el Espíritu de verdad vendría para guiarles a toda la verdad y hacerles saber las cosas que habrán de venir. O sea, era una promesa en toda regla de que habría más revelación. Vale, perfecto. Esperaban más escritura. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. Entre todos los textos que circulaban en esa época, ¿cómo sabían cuáles eran los correctos? Y aquí es donde pasamos de la idea, de la expectativa, al proceso en sí. Y es aquí donde tenemos que romper un mito muy extendido, esa idea de que un grupo de líderes se reunió en el siglo IV y por motivos políticos dijo, este sí, este no. La historia nos demuestra que no fue así. La realidad apunta a un proceso mucho más orgánico, más gradual, que llevaron a cabo las iglesias locales a lo largo de los primeros siglos. Y ojo, que esto no es hablar por hablar. Pensemos, por ejemplo, en un libro como El Evangelio de Tomás. No lo excluyó un emperador por decreto. Fue rechazado desde muy pronto por las propias comunidades. Simplemente lo leyeron y no reconocieron en él la autoridad divina que sí veían en otros textos. Fue un proceso de discernimiento que vino desde abajo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué filtro usaban para saber qué era de fiar y qué no? Pues no fue un proceso al azar. La Iglesia primitiva siguió por una serie de criterios muy claros para reconocer la autenticidad de los escritos. Básicamente, estos criterios se pueden resumir en 3 puntos fundamentales: el origen apostólico, la calidad divina del texto y su recepción universal en las iglesias. Juntos formaban un test muy sólido para la canonicidad. Vamos a ver el primero, origen apostólico. Esto era crucial. Un libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien de su círculo más cercano. Esto garantizaba que el contenido se basaba en el testimonio de testigos oculares del ministerio de Jesús. Como dice la Escritura, los apóstoles serán los ministros de un nuevo pacto. El segundo criterio es fascinante: la calidad divina. No se trataba solo de quién lo escribió, sino de la naturaleza del propio texto. Los escritos inspirados tenían una belleza, una coherencia, una majestad que los distinguía. Llevaban, por así decirlo, su propio sello de autenticidad. Las comunidades, al leerlos, escuchaban en ellos la voz de su pastor, como dice el Evangelio de Juan. Y por último, el tercer pilar, la recepción universal. La idea aquí es muy potente. Si un texto era de verdad de Dios, su poder se tenía que notar. Sería reconocido, leído y utilizado por las comunidades cristianas de todas partes. Su capacidad para producir fe de manera consistente era un testimonio claro de su autoridad. Y todo esto nos lleva a la última sección, que de verdad invierte la forma en que solemos pensar sobre la Biblia y la Iglesia. Vamos a ver dónde reside la autoridad final. Y tenemos pruebas históricas sólidas de este proceso. El fragmento muratoriano, sobre el año 170, ya lista la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Ireneo de León hace lo mismo hacia el 202. Y para el 367, la famosa Carta de Atanasio ya contiene la lista completa de los 27 libros que conocemos hoy. Esto demuestra que no fue una decisión repentina. Así que el punto crucial es este: la autoridad del canon es intrínseca. No se la dio ningún concilio, ni ningún papa, ni ninguna institución. La autoridad fue determinada por Dios y reside en los propios escritos. La Iglesia no creó el canon. Y esto nos lleva a la conclusión que lo cambia todo. La Iglesia no dio autoridad al canon.
Más bien, reconoció y dio testimonio de los libros que ya eran inspirados. Por lo tanto, es el canon el que crea a la Iglesia, y no al revés. La palabra de Dios es el fundamento, no el producto de la Iglesia. Es una idea potentísima anclada en la propia Escritura, que nos recuerda dónde está la base de la fe. Como lo expresa el apóstol Pedro, es la palabra del Señor, no las decisiones humanas, la que permanece para siempre. Y cerramos este análisis con una reflexión. Si la autoridad de la Biblia es inherente, si viene directamente de Dios y no de una institución que la valida, ¿cómo cambia eso nuestro enfoque a la hora de leerla? Es una pregunta que nos invita a acercarnos a estos textos no como simples documentos históricos, sino como algo con una autoridad propia y viva.